Hoy queremos hablar de geopolítica con Eva María Martín Roda y con Julio López Davalillo, que son profesores de geografía en la UNED de una asignatura con este mismo nombre. Eva, Julio, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días, Clara. Bueno, Julio, en un mundo cada vez más cambiante como el actual, ¿qué es lo que estudia la geopolítica? La geopolítica tiene como objetivo de estudio todo lo relativo al territorio y sus recursos, así como a las relaciones que se dan entre estos y los poderes establecidos. Generalmente, cuando hablamos de poderes establecidos, nos referimos al Estado, aunque también hay que considerar los poderes económicos, políticos, sociales o religiosos, y las relaciones que se dan entre estos poderes y los territorios. Pero bueno, Eva, la geopolítica en sí, ¿qué es lo que aporta? Mira, Clara, la geopolítica en el siglo XXI cada vez tiene más importancia porque se adentra en un escenario totalmente nuevo en el que los conflictos y las relaciones de poder están en constante redefinición. Y además, muchos de estos conflictos geopolíticos, que antes tenían nada más una influencia local, en la actualidad pueden convertirse, y de hecho muchos se convierten en conflictos globales. Pues a los problemas globales se unen intereses internacionales en el mundo que estamos cada vez más globalizado, en el que priman tanto las relaciones bilaterales como los intereses geoeconómicos. Estos conflictos, además, están mediatizados por organismos supranacionales, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Consejo que, por otra parte, ya sabes, refleja de forma clara cuáles son los principales ejes de fuerza económica y militar a través de aquellos países que conforman la Comisión Permanente y que, además, como muy bien sabes, tienen derecho a veto, que son China, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Estos países, al vetar algunas de las propuestas, pues manifiestan claramente los intereses particulares que tienen. Si hablamos de los principales conflictos sociales con los que se enfrenta el siglo XXI, ¿cuáles destacaríais, Julio? Los principales conflictos derivarán, todo indica que la cosa irá por ahí, de un crecimiento demográfico muy elevado, cosa que acabará generando problemas y crisis alimentarias, como periódicamente nos recuerdan los medios de comunicación, escasez de recursos naturales, migraciones masivas, bien sean regulares o espontáneas, todo ello en un mundo que, si bien es cierto, cada vez es más global para los flujos económicos, cada vez está más cerrado a los movimientos migratorios. Casi todos los países dictan periódicamente leyes restrictivas a la entrada de personas, pero no a capitales y mercancías. Esta limitación de recursos naturales está llevando a la lucha por los mismos y puede servirnos de ejemplo el caso del agua, fundamental para la producción de alimentos y para la alimentación del ganado en muchos países del tercer mundo. Todo esto está convirtiendo a las tierras fértiles en un bien con un elevado valor económico cada vez mayor, sobre todo en África y en Iberoamérica. Julio, además, mira, perdóname, pero quiero apostillar algo. Lo que has dicho es muy acertado, pero van a seguir existiendo también otros problemas tradicionales como los derivados de los límites fronterizos, ya sean fronteras de carácter natural, políticas o jurídicas. Incluso los propios límites interiores en las naciones pueden generar algún tipo de conflictos, como en España está sucediendo con el enclave del Condado de Treviño, o sea que pertenece a Burgos y está enclavado en otra comunidad autónoma. O sea que todo esto puede generar también o ser fuente de conflictos. Bueno, volviendo a lo explicado por Julio, podríamos decir entonces que la geopolítica tiene un trasfondo económico muy importante, ¿no? Sin lugar a dudas que lo tiene. De hecho, algunos autores incluso hablan desde hace varios años de una rama de la geopolítica que es la geoeconomía, ¿no? Que es la que estudia la distribución espacial de los recursos económicos y los conflictos, luchas, pulsos que por ello se establecen. Es por ello que, que estos conflictos por los recursos cada vez tienen un trasfondo económico más importante, porque además los mismos están en un mundo en una constante expansión demográfica y donde países que hasta no hace mucho eran países subdesarrollados o en vías de desarrollo han irrumpido, por usar un término, una metáfora, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Tal es el caso de China o la India. Bueno, pero que los países subdesarrollados se desarrollen es bueno socialmente y debería ser un factor de estabilidad y no de conflicto, ¿no?
Bueno, Clara, mira, como todo en este mundo tiene su claro y su oscuro. Por una parte, el surgimiento de una economía global ha permitido que nuevos países se incorporen a los flujos económicos y comerciales internacionales, que eso está muy bien, y de distintas maneras, ya sea mediante la comercialización de materias primas o gracias a la deslocalización productiva de las industrias de los países desarrollados en busca, eso sí, de mayores beneficios corporativos. No obstante, todo ese proceso ha tenido dos efectos, a mi modo de entender, perversos, ¿no? Por una parte, ha precarizado los salarios y las jornadas de la mano de obra de los países desarrollados, ventajas que por otra parte fueron el resultado de largas luchas sociales, como todos sabemos. Y por otra parte, al incrementar la masa monetaria de los países a los que se ha llevado la industria, ha hecho a la población más rica. Lo que sin lugar a dudas es bueno, o sea, que mejore el nivel de riqueza de las poblaciones es bueno. Pero esta población está demandando bienes como coches, frigoríficos, televisores, etcétera, lo que está incrementando de forma enorme la presión sobre el medio ambiente y sobre los recursos, lo que, como muy bien indicaba Julio, producirá conflictos por conseguir o hacerse con estos recursos, como está sucediendo con la producción de gas natural, que en 2006 era de algo más de 101.000 billones de pies cúbicos y en el 2010 era de algo más de 112.000 billones de pies cúbicos, lo que supone un incremento en la demanda de algo más del 10% en tan solo 4 años. Y teniendo en cuenta que la población en este periodo tan solo creció un 6,5%, vemos que la demanda se está incrementando de forma dramática. La pérdida de empleo como consecuencia de la globalización me parece importante, pero me parece que es muy difícil modificar esta tendencia, ¿no, Julio? Sí, es difícil. Yo creo que la pérdida de empleo en los países desarrollados como consecuencia de la deslocalización, que no es otra cosa que el traslado de las plantas industriales a lugares donde el factor mano de obra es mucho más barato, no es lo único importante. Lo más significativo, y ya entramos en el terreno, no sé, de la moral, es que una buena parte de la población de estos países en vías de desarrollo vive en unas condiciones que podíamos denominar como de nueva esclavitud o nueva servidumbre, ¿no? Con unos salarios míseros. Por ejemplo, en la India y en Bangladesh, pues el salario viene a ser de 29 euros al mes, que apenas permiten vivir, y lo que es más lamentable, con mano de obra infantil en unas condiciones que recuerda pues a lo que nos contaba Dickens en su famoso Oliver Twist. Sirva como ejemplo de, pues de estas condiciones de vida en algunos países lo que ocurrió recientemente en Bangladesh, donde al hundirse una fábrica textil pues dejó 1.050 muertos. Sí, la verdad es que fue terrible. En fin, volviendo al tema de los recursos, habéis mencionado antes que la seguridad alimentaria será uno de los problemas a los que deberemos enfrentarnos en el siglo XXI. Pero la creciente mecanización del campo de los países en vías de desarrollo, ¿no creéis que evitará este problema? Sin lugar a dudas. La mecanización y la biotecnología, gracias a la manipulación genética, ayudarán a incrementar la producción de alimentos. Se pueden hacer cultivos más resistentes al frío, al calor o a la sequía, permitiendo exportar nichos geográficos y geológicos que en la actualidad no pueden ser utilizados. Sin embargo, las tierras aptas para el cultivo agrícola están limitadas por las condiciones climatológicas, edáficas y ambientales. Además, la mecanización en los países del tercer mundo o la revolución verde han permitido incrementar la productividad agrícola mundial. Y en el año 2007 la productividad agrícola creció un 1,5%. Pero la población, sin embargo, creció algo más del 6%. Por tanto, las reservas mundiales de alimentos ese mismo año descendieron. El panorama, por tanto, no parece halagüeño. Es difícil poner más tierras en explotación y, de poderse hacer, que éstas se localicen en zonas húmedas o que se cuente con suficiente agua para irrigar los cultivos. También la incorporación de nuevas tierras de cultivo para producciones que no son autóctonas requiere regadío, tratamientos fertilizantes, pesticidas, lo que encarece el producto final. Y yo tengo mis serias dudas de que una parte importante de la población pudiera acceder a estos alimentos debido a su carestía. Habéis mencionado hace un momento la Revolución Verde. ¿Podrías explicar de qué se trata, Julio? La Revolución Verde tiene por objetivo fundamental incrementar la productividad en algunos países y de algunos productos, de algunas semillas. Por ejemplo, en México se introdujeron semillas de cereales de alto rendimiento en zonas donde las plantas autóctonas pues tenían una menor productividad, además de ponerse en regadío zonas hasta entonces de secano. En cambio, en un primer momento sí se incrementaron las cosechas, pero también se produjeron consecuencias medioambientales nefastas, ¿no? Sí, se incrementó notablemente el consumo de agua dulce,
como consecuencia del incremento de las tierras de regadío, pero a la larga el regadío acabó por lixiviación, empobreciendo el suelo y salinizándolo, haciendo que la productividad a la larga pues terminara disminuyendo. También podemos mencionar la deforestación. Bueno, ahí está el caso de la Amazonía, que supone poner nuevas tierras en cultivo en algunas ocasiones. También la revolución verde y el abuso de fitosanitarios, de plaguicidas, etcétera, etcétera, está haciendo que la capa freática descienda varios metros por debajo del nivel actual y que muchas tierras pues acaben perdiendo los nutrientes. ¿Qué efectos tiene la deforestación sobre el medio ambiente? Clara, la pérdida de masa forestal por la tala de bosques y de selvas para producir madera y el clareo de los bosques para el cultivo tiene efectos sobre las precipitaciones a escala global, porque disminuye la evapotranspiración de las plantas. También se pierde bosque y el bosque, la pérdida de plantas reduce la neutralización del CO causante del calentamiento global. A modo de dato, cada hectárea de bosque o selva neutraliza unas 10 toneladas métricas de CO2. O sea, menos lluvia y más contaminación. En fin, por lo que venís contando, parece que las materias primas se van perfilando como el punto de fricción entre las distintas potencias, ¿no? Sí, es así, pero además hay que considerar, teniendo en cuenta pues la política del momento y la geopolítica, que por ejemplo algunos países como Ucrania y los oleoductos que provenientes de Rusia la atraviesan pueden acabar perjudicando a terceros países, como fue el caso hace 2 inviernos de Europa y sobre todo Alemania. Alemania tuvo que intervenir diplomáticamente para que se buscase una solución al conflicto del gasoducto siberiano. Ucrania en este caso utilizó el gas como un arma de presión. El tema de la producción de cereales, Argentina por ejemplo limitó la exportación de este cereal hace unos 2 años en concreto, cuando pues el precio en el mercado internacional estaba bastante bajo. Automáticamente el precio subió, lo que a la larga pues permitió a Argentina venderlo a un precio más elevado, perjudicando por ejemplo la producción de Egipto. Otro factor a tener en cuenta pues puede ser el agua, ¿no? Esta lucha por los recursos. Etiopía, por ejemplo, tiene un potente o potentísimo elemento negociador en su situación geográfica, toda vez que controla una buena parte del curso del Nilo Azul, del cual depende Egipto en buena medida. O sea que podríamos decir que los recursos y las zonas geográficas que los atesoran tendrán cada vez más importancia en el mundo globalizado actual, ¿no? Sí, en la geografía se dice que el determinismo no tiene sentido, sin embargo no se puede obviar el hecho de que existen regiones que bien por sus recursos o por su situación geográfica tienen un alto valor geoestratégico y geopolítico. Por ejemplo, el Golfo de Guinea y sus relativamente recientes recursos energéticos. En el Golfo de Adén, con grandes petroleros obligados a pasar por el estrecho de Bab el-Mandeb, cerca de las costas de Somalia, ha obligado a desplazar buques de las armadas occidentales para garantizar la seguridad de los transportes marítimos y del transporte de petróleo y evitar los secuestros por parte de los piratas somalíes. O el estrecho de Hormuz, por donde necesariamente deben salir los grandes petroleros con crudo de los países del Golfo, pues el canal de Suez es inoperante para el calado de los grandes petroleros. El mismo Mediterráneo, tanto en su parte oriental, con el Bósforo sobre la que ejerce su influencia Rusia, o la parte occidental, con el estrecho de Gibraltar, zona de influencia de la OTAN, son espacios de gran valor geoestratégico derivado de su posición geográfica. Las vías de transporte del crudo, por lo que acabáis de contar, tienen, por tanto, una gran importancia geoestratégica. Además de estas marítimas, ¿podéis señalar otras vías que transporten el crudo? Se puede mencionar, por ejemplo, los gasoductos que vienen de Siberia, que entran en Europa occidental o en Europa central a través de Ucrania. Por ejemplo, el gasoducto que de Odessa va al Báltico, que va de Odessa por la ciudad de Brody en Ucrania, Plots. Podemos mencionar también el denominado oleoducto de la Amistad, que conecta Rusia con el Báltico. Otro que conecta Rusia con las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. También hay un corredor que va del Mar Caspio al Mar Negro, que parte de Bakú y va a Tiflis, capital de Georgia. Y también hay otro oleoducto construido y financiado por China que desde Kazajistán lleva el gas de este país a China. Yo quiero comentar, si me permitís, como referencia a la importancia que puede tener el combustible, que ha sido capaz de incluso modificar medios de transporte.
o la importancia geoestratégica de una zona. Por ejemplo, un ejemplo de las dos cosas, el conflicto entre árabes y judíos, que forzó el cierre temporal del canal de Suez, provocó, además de una crisis energética al cerrarse el canal, los barcos cambiasen y se hicieran con más calado, porque los barcos se veían obligados a bordear África para llegar a Europa, por lo que cambió la tipología de los petroleros. Entonces, los petroleros que conocemos hoy en día son consecuencia de aquello y de la necesidad de combustible que se tiene en Occidente. Además, el último efecto que tuvo es que hizo perder su importancia geoestratégica al propio canal de Suez, siendo un perjuicio económico bastante importante para Egipto. Eva Martín Roda y Julio López Davalillo, profesores de Geografía en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para hablarnos sobre la geopolítica en un mundo cambiante. Muchas gracias a ti, Clara. Muchas gracias. Buenos días.